Usted se doctoró, ¿dónde? Yo me doctoré en Valencia, En Valencia. sí. ¿Sobre qué versaba la tesis? Pues yo trabajaba en cristalografía de proteínas, biología estructural, cristalografía de proteínas, y trabajaba con sistemas de dos componentes que están compuestos por una proteína de membrana y una proteína soluble que hacía labores de factor de transcripción. Entonces, la proteína de membrana era una especie de sensor a un estímulo externo, activaba, fosforilaba a esta segunda proteína soluble, que era el factor de transcripción, y cuando estaba fosforilada se iba al promotor determinado para activar la transcripción de determinados genes, para responder al estímulo externo que se había producido. Entonces, lo que hacíamos era cristalizar las proteínas para averiguar la estructura de las mismas con el fin del diseño de fármacos y medicamentos y estas cosas. Bueno, todo eso es un mundo fantástico. La idea que hay sobre las células es que es una cosita cerrada, No. que tiene una yema, que es el núcleo, Sí. y una cáscara, que es la membrana, y ya está. Sí. Pero resulta que no, que las membranas, o sea, la parte externa de las células, pues resulta que tienen muchas proteínas, unas proteínas que sirven para muchas cosas, Sí. sirven para recibir cosas, por ejemplo, un neuromodulador, una acetilcolina, en fin, lo que sea, y también para comunicarse entre sí. Incluso con esas proteínas se atan unas a otras Sí. para formar un tejido debido a esas proteínas de membrana. Sí. Pero claro, resulta que el virus en el cual usted está estudiando ahora, Sí. la espina con la que penetra en la célula también es una proteína de membrana. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Bueno, es que sí, las proteínas externas de virus, de bacterias, de las células, son todas de membrana, tienen que ir ancladas a la membrana, no puede ser de otra forma. Y luego se están moviendo permanentemente, porque claro, en los dibujos las vemos fijas, pero las proteínas de membrana están moviéndose constantemente, ¿no? Sí, porque la membrana no es un sólido, la membrana es un fluido y está continuamente en movimiento, y la membrana lo forman miles de lípidos, que son particulitas individuales, para que la gente entienda qué es lo que forma la membrana entera, pero esas partículas individuales no están fijas, se están continuamente moviendo, y si esas se mueven, que es el soporte de las proteínas de membrana, las proteínas que están embebidas ahí también se van moviendo. Podemos aprovechar para decir, cuidado con la alimentación, porque hay mucha gente que no quiere tomar ninguna grasa, y resulta que, por ejemplo, en el cerebro casi el 40% pues es grasa, pero las membranas de las células todas tienen grasa. Sí. Así que tenemos que tomar muchos huevos y mucho yogur, y nada de leche desnatada, pues un vaso de leche, Normal. ¿qué cantidad de grasa tener? Muy poquita, ¿no? Bueno, en este momento estamos con esa proteína de membrana, que es con la que el virus penetra en las células. ¿Y usted está estudiando esa proteína? Sí, bueno, nuestro grupo, y desde que surge toda esta pandemia, yo creo que más del 50% de los laboratorios mundiales se han volcado en estudiar esa proteína, porque es justo la proteína clave que inicia toda la infección del virus. Entonces, nosotros, por la parte estructural, que hacemos microscopía electrónica, lo que estamos obteniendo por recombinación y por expresión en laboratorio son esa proteína con las diferentes variantes que han surgido. La gente que oiga las noticias, la variante española, la variante británica, la variante brasileña, pues cada variante es una mutación pequeñita que hace que la proteína varíe un poquito. Entonces, nosotros lo que hacemos es producir todas esas variantes y mediante microscopía electrónica averiguar qué estructura tiene y estudiar las diferencias a nivel estructural de las diferentes variantes, y poder explicar, si se puede, por qué una variante es más infectiva o es más peligrosa que otra. Eso es más o menos lo que estamos ahí. ¿Y usted trabajó antes en Estados Unidos?
Sí, en Nueva York. ¿Dónde estaba trabajando en Nueva York? Pues yo estaba trabajando en un instituto un instituto de biomedicina que pertenecía a la Universidad de Nueva York, en Manhattan, en el centro de Manhattan. Y se ha venido a España hace nada, ¿no? Me vine, aterricé en España el 13 de diciembre, justo. ¿Y se vino ganando la mitad de sueldo? Pues sí, justo el otro día hice las cuentas y justo es la mitad del sueldo, sí. Sí, sí. Entonces ha venido por amor a España, ¿o cómo? Pues sí, bueno, pues una mezcla de todo. Por en principio, mejorar la calidad de vida, porque aunque Nueva York suene muy exótico y muy glamuroso, la calidad de vida es bastante baja. O tienes sueldos millonarios o no tienes calidad de vida. Luego, evidentemente, yo soy española y mi familia entera es de aquí, mis amigos de la infancia, y luego está la cultura, las costumbres, la forma de vida. Pues fue un cambio para pues, mejorar la calidad de vida y por la añoranza pues, de la familia, del país, y de un poco todo esto, sí. Bueno, se ha dejado la paella Signoret y otros tipos de paellas, Sí, ¿no? sí. Que también merece la pena, ¿no? Sí, sí, Bueno, claro. entonces en Nueva York tenía microscopio electrónico. Sí, sí, de hecho mi jefe en Nueva York era el director de la facility de microscopía de allí, y yo tenía acceso directo. Claro, cuando yo estaba allí yo no me daba cuenta de la suerte que tenía, pero ahora que he salido me he dado cuenta de la suerte que tenía de tener al alcance de mi mano y cuando quisiera la última tecnología en microscopía. Sí, sí, allí tenía Esto dos. que cuesta 10 millones de euros El último que se compró, que lo compró la universidad y lo puso en el piso de abajo mío, donde yo trabajaba en Nueva York, se compró hace, si no recuerdo mal, fue hace 3 años. O sea, que el precio ha subido de 3 años para acá. Y cuando se compró hace 3 años, solo el microscopio costó 8,8 millones de dólares. Pero no solo, la inversión no solo es eso, es que luego lo más caro es el mantenimiento, las revisiones, los detectores, las cámaras, y todo eso cuesta muchísimo dinero al año, muchísimo. se utilizan, por ejemplo, escoge usted la proteína de este virus. Uh-huh. Primero tiene que tener un virus para arrancarle la proteína, ¿no? Bueno, no necesariamente. Lo que se hace eh, es, si tienes la secuencia de la proteína, lo que haces es producirla o en bacterias, o en baculovirus, o en células de insectos, o en células de mamíferos. Las metes, bueno, no sé cómo de técnico puedo hablar, pero bueno, si tienes la secuencia, metes la secuencia en un plásmido de expresión, ese plásmido lo metes dentro de una célula mamífero, bacteria o insecto que tenga la maquinaria necesaria para expresar ese plásmido que tú has metido, y no necesitas el virus para la proteína, ¿no? Bueno, pero el plásmido es un pariente cercano de un virus. Eh, bueno, los plásmidos que utilizamos no se parecen mucho. No, es una cosa circular que lo que haces es meter una secuencia que quieres expresar, tiene un promotor de inicio, que es donde se pegan las polimerasas, y tiene una resistencia para poder seleccionar las células que han adquirido el plásmido y las que no. Y ya poco más, no tiene mucho más lo que es un plásmido. Bueno, entonces, según eso, resulta que se puede producir la proteína del virus con la que se Sí, introduce en un laboratorio, sí. inyectándole a la célula un equivalente a un virus. Entonces sale ya esa proteína tal como si la tiene el propio virus, ¿no? Y eso luego se puede meter en una vacuna, ser una vacuna. Bueno, no es así exactamente, no es todo tan sencillo. Eh, Exactamente la proteína como vacuna, no sé, lo veo Bueno, me refiero complicado. la secuencia ARN. Bueno, si hablamos de ARN, de las vacunas de ARN que han salido, Sí, sí. no sé exactamente la tecnología porque creo que no la han revelado del todo. Entonces está ahí un poco misterioso. Pero sí, estos, desde mi entendimiento, pues serán secuencias de ARN que complementan con esta proteína, con la secuencia de esta proteína para bloquearla. Una vez que si tú te infectas con el virus, que el ARN procedente de esa vacuna te bloquee
la secuencia de esta proteína principal. Funcionarán más o menos así, pero tampoco estoy muy segura de cómo funcionan esas vacunas. ¿Cómo trabajaba en Nueva York? ¿Cómo trabajaban en un equipo, en un proyecto? ¿Cómo era el trabajo allí? Bueno, a nivel de trabajo más o menos funciona igual. Yo allí pertenecía a un laboratorio y los laboratorios, la financiación venían de proyectos que pedías o al gobierno o al NIH, que era el Instituto Nacional de la Salud, que era el que más daba dinero, y luego había aportaciones de gente privadamente. O sea, cada uno podía llegar y con un cheque, que allí se lleva mucho lo de entregar un cheque, como en las películas, y te daba el dinero directamente a ti. O sea, que funcionabas pedías proyectos, te daban dinero y así. Entonces, trabajabas en un grupo, pero evidentemente no trabajabas aislado en un grupo, solo en un laboratorio. Colaborabas con otra mucha gente, porque un trabajo entero no solo lleva una disciplina. Por ejemplo, en mi caso no solo llevas biología estructural, tienes que analizar el comportamiento de esa proteína dentro de células vivas, reales, para ver cómo se comporta, tienes que hacer ensayos de actividad y tienes que medir muchos más parámetros que no los haces en tu laboratorio porque tú te especializas en una parte y tienes que colaborar con otros laboratorios que se especialicen en el resto de partes, para que tú, cuando presentes esta historia en forma de paper que se publique, la publiques en círculo cerrado, es decir, que hayas tocado todos los palos y que puedas explicar perfectamente cómo es la proteína y cómo se comporta, para qué sirve esa proteína y qué utilidad tiene todo lo que has averiguado de esa proteína. ¿Y estuvo cuánto tiempo entonces investigando ese tema en Nueva York? Pues yo he estado 9 años y 8 meses y medio. Ya era doctora en Sí, biología. sí, yo cuando me fui ya era doctora, sí, en bioquímica. Cuando ha dicho cristalografía de proteínas, Sí, claro, la proteína tiene una estructura tridimensional, todas las proteínas. sí. Y esas proteínas se componen de elementos. Esos elementos son aminoácidos. Sí, Entonces, cuando el virus muta la proteína esta del virus, sí, resulta que lo que entendemos por mutación es que ha cambiado un aminoácido por otro, o ha sí, cambiado un aminoácido de lugar, o dos aminoácidos, y eso ya es una mutación. Pero sí, eso sí. lo hace el virus para poder sobrevivir. Claro, sí, esa es la finalidad del virus, porque el virus no es un ente que pueda vivir por sí solo. El virus necesita aprovecharse de un hospedador, en este caso el humano, si hablamos del COVID, para poder sobrevivir. Y su finalidad es no morir. Entonces tiene que adaptarse a todas las adversidades que van surgiendo. Cuando entra el virus en el cuerpo, lo primero que va a recibir va a ser un ataque de nuestros anticuerpos y de nuestro sistema inmune. Y el virus lo que tiene que intentar es ganar a nuestro sistema inmune para vivir. Entonces, esas mutaciones van dirigidas a hacerse más fuerte el virus y a poder luchar contra nuestro sistema inmune y a poder ganarlo. Y esas mutaciones van dirigidas a que el virus sea más resistente, claro. Pero realmente estamos diciendo que cumple una ley general de la vida, que todos los seres vivientes, plantas, animales, insectos, nosotros, Sí, cumplimos las leyes de la naturaleza si somos capaces de luchar, de pelear para poder sobrevivir. De tal sí, manera que la sobreprotección es perjudicial a las plantas, a las bacterias y a las personas también. sí, claro. En este sentido, usted ha mutado desde Valencia a Nueva York y ahora ha mutado otra vez a Valencia. A Valencia, sí. Bueno, y las consecuencias de cuando usted está, bueno, el equipo esté estudiando todas estas variantes, que por ejemplo ahora dice el periódico hoy que ha salido en Andalucía otra más infectiva, la finalidad de esos estudios, ¿cuál será? Eso se ha hablado en Pues el laboratorio. sí, sí, la primera finalidad de todos estos estudios estructurales es ver qué hace que esa variante sea más infectiva. Es lo primero que tienes que ver. Si ese cambio de aminoácido, o de 2 o de 3, dependiendo de la variante, cambia 1, 2, 3 o los que sean, ¿qué hace a nivel estructural que esa proteína sea más infectiva o que ese virus sea más infectivo?
Normalmente este tipo de mutaciones que hacen que el virus sea más infectivo conllevan que esa mutación haga que esa proteína sea mucho más estable. Entonces, al ser la proteína mucho más estable, es más fuerte a la hora de luchar. Ese es el principal objetivo, ver por qué una variante es más infectiva que otra. Y el segundo objetivo claro, y yo creo que es el primordial después de este, es averiguar cada una de las estructuras para poder diseñar un fármaco individualizado para cada una de las variantes. Que la vacuna evidentemente se tiene que sacar, se está sacando y es necesaria, pero también es necesario sacar una medicación, porque habrá gente que no se pueda vacunar o que a lo mejor dentro de 2 años mute tanto el virus que las vacunas de ahora no sirvan y necesites un tratamiento para evitar que las UCI se colapsen, que los hospitales se colapsen y que la gente vuelva a morir. Necesitas una medicación, un tratamiento necesitas. Y el objetivo primordial es ese, averiguar un tratamiento. Claro, las proteínas se componen de aminoácidos, hasta 500 aminoácidos o 50 o los monómeros, trímeros, 3, 4, 5. Sí. Pero claro, nosotros sabemos por biología cómo una proteína puede ser una cosa o puede ser otra y la proteína en total es la misma, pero un aminoácido ha cambiado o un carbono ha cambiado de sitio o un oxígeno. Por tanto, esto es una especie de brujería que es difícil cazar un virus si muta. Dice, bueno, se convierte en estable, pero estable para siempre o estable por un momento, pero no lo sabemos. Pero quiere decir, por tanto, que si se convirtiera definitivamente en estable, se haría un virus estacional, tendría como una gripe. Sí. ¿No? Sí, parece. Sí, bueno, el virus de la gripe no es estable. El virus de la gripe cada año muta. Hay una mutación anual, ¿no? Sí, bueno, no soy experta en la gripe, pero creo que sí, creo que mínimo es una. Porque de hecho la vacuna de la gripe que te ponen todos los años no es del virus que viene ese año, claro. Es del virus del año anterior. Y de ahí que haya gente que le funcione la vacuna y haya gente que no, porque realmente no te están vacunando del virus que está viniendo. Pero bueno, sí, si este virus dejase de mutar y no mutase nunca más en la vida, pues sería genial, porque con las vacunas que hay o que se sacan futuramente y la medicación que hay al tratamiento, ya estaría. Pero eso no es lo que ocurre, porque la finalidad, como hemos hablado hace unos minutos del virus, es hacerse más fuerte y la única forma que tiene de hacerse fuerte es mutar, porque si no estaría abocado a morir y no lo quiere el virus, claro. ¿Cuántas mutaciones han detectado en el laboratorio? Pues creo, si mi memoria no me falla, está la inicial de Wuhan, que esa se considera wild type ahora, esa se considera la base de las siguientes mutaciones, que fue la primera. Está la española, que fue la que se extendió en primer lugar por Europa, la británica, la brasileña, una en México, que creo que ha aparecido hace poco, relativamente poco. ¿Ustedes en el laboratorio saben en qué consiste cada una de esas mutaciones? ¿Las han visto? Sí, a nivel estructural las hemos visto. Hay otros grupos. A ver, estas mutaciones se encuentran, no las encontramos nosotros. Estas mutaciones se encuentran porque hay determinados laboratorios que después de hacer las famosas PCRs, lo que han hecho en aquellos individuos que han dado positivo han sido secuenciar ese virus que han encontrado. Y ahí es donde han encontrado las diferentes mutaciones. Entonces, esas secuencias a nivel científico se publican en páginas que nosotros tenemos acceso. Y entonces es cuando cogemos esa secuencia nueva con esa mutación y ya producimos la proteína con esa nueva mutación. Claro, estamos hablando de un mundo, podríamos decir, irreal, en el sentido de que lo que estamos hablando es que la ciencia se hace en colaboración, incluso internacional, sí. de cientos de investigadores de distintos campos, sí. En este caso, ingeniería, mecánica, matemáticas,
biología, todo eso junto, están trabajando. Imagínense si los parlamentos de todo el mundo se dedicaran a que cada uno pusiera un trozo de lo que conoce, que diría, mire, mi partido puede aportar esto. Y el otro día, pues mi partido podríamos aportar esto. Vamos a investigar esto. Por tanto, bueno, pues si la ciencia avanza, pues porque avanza por el método que tiene de trabajo, no por otra cosa, el método fundamental, los protocolos en laboratorios no se les puede saltar un galgo, son imprescindibles, ¿no? Sí. Pero la sociedad, desgraciadamente, no acaba de entender cuál es lo que hace que se progrese, que sea posible que nos estemos viendo en este momento en una pantalla detrás de la cual hay una investigación matemática, física, de teoría de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? De siglos de investigación, ¿no? De fotones, etcétera. Claro, eso sería el mensaje de que la sociedad tendría que rebelarse contra aquellas personas que presentaran cosas simplistas, explicaciones, una sola explicación. Imagínese que yo le he puesto a prueba y ¿qué ha pasado? Pues que usted dice, no, pero es que hay muchas variantes. No, es que nosotros formamos parte de una comunidad internacional de investigaciones. O yo esto no lo sé, no. Eso en la vida real tendría que ser el pan nuestro de cada día. Sí, pero por desgracia no lo es. En aspectos de la financiación en Valencia, ¿cómo está el tema? Pues bueno, aquí, bueno, en Valencia y en España en general, aquí pues son proyectos que saca el gobierno y son convocatorias y entonces escribes tu proyecto, lo que quieres hacer con el dinero que tú pides y pues eso va a una serie de comités que analizan el proyecto que has escrito y deciden si te conceden el dinero o no, dependiendo de cuánto dinero tengan ese año, porque eso sale de los presupuestos generales, el dinero que dan, que normalmente no suele ser mucho, suele ser bastante poco. Y bueno, pues te vas apañando, es que no, tampoco tienes mucha alternativa. Se están apañando con un microscopio de cuarta generación. Sí. Que la han comprado de segunda mano, seguramente. Sí. Porque que imagínese que tuvieran uno de esos de 10 millones. Bueno, eso sería ideal. ¿Qué Cambiaría cambiaría? todo. Pues para empezar, podríamos competir con los laboratorios fuertes mundiales, con los laboratorios que se llevan los mejores artículos, que salen las mejores revistas. Pero si me oye la gente, seguramente haya oído hablar de Science o Nature, que son las que más se nombran, pues podrías competir con esos laboratorios. Y segundo, si la inversión en ciencia fuese la que se merece la ciencia, yo creo que como país avanzaríamos muchísimo, porque ahora en esta pandemia se ha quedado de manifiesto que los países que tenían una inversión en ciencia o que han tenido una inversión en ciencia muchísimo más fuerte han sido los que antes han sacado las vacunas y son los que se van a hacer millonarios. Y eso es así, el dinero se lo van a llevar ellos y es que no queda otra. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros? Que hay, si no recuerdo mal, hay 3 grupos desarrollando vacunas que evidentemente van a salir, pero ¿qué pasa? Que van muchísimo más lentos, no tienen el dinero necesario para poder hacer la experimentación que se necesita para sacar esa vacuna. Pues con el dinero que tienen, pues van despacio y lentos. Es que no hay otra. Bueno, mire, es que no saben, los gobernantes no saben economía, los economistas no saben economía, porque supieran, harían los números qué ha costado a la humanidad el no invertir en ciencia. Mucho. ¿Por qué se paralizó, en cierta manera, el estudio de las vacunas? Porque las vacunas ya tienen más de 100 años de historia, ¿no? Sí. Empezó la primera vacuna, fue española, justamente, Rental, una enfermera que fue a Sudamérica. Sí, a vacunar con los niños que llevaban, sí. Bueno, entonces si supieran economía dirían, vamos a ver, habría menos paro, moriría menos gente, gastaríamos y harían números, dirían, ¿cuánto nos gastamos en cáncer? Que también se están haciendo vacunas contra el cáncer.
Sí. ¿Cuánto nos estamos gastando con una persona que ingresa en un hospital con el COVID? Pues aproximadamente 20.000 euros. ¿Cuánto nos va a costar? Etcétera, etcétera. Bueno, pues no nos queda más remedio que investigar y potenciar la inversión en ciencia. Pero para eso hay que tener una visión de la economía a muy largo plazo y Sí, no planes de 2 años, de 3 o... no, en ciencia no, en ciencia tienes que tener una visión a largo plazo, un año no es nada en ciencia. No. Bueno, y cuando usted se pone en este microscopio de segunda mano, no ve lo que ve con el microscopio de última generación, ¿no es eso? No, claro, no lo ves. O sea, esto va los micro. ¿Cómo hacer la comparación para la gente que esté oyendo lo entienda? Es como hacer una foto, por ejemplo, con los primeros móviles que salieron de hace 10 años, con los píxeles que tenían esas fotos, o hacer una foto con los móviles de última generación, con los iPhone que han salido. Pues es que no tiene nada que ver una foto con otra, ni la calidad, ni lo que consigues ver, ni el detalle que ves. Pues esto es lo mismo. Los microscopios más antiguos, pues evidentemente sacas una foto, pero el detalle que consigues ver no tiene nada que ver con la foto que puedas sacar con los microscopios de última generación, que el detalle es a nivel atómico. O sea, no tiene nada que ver uno con otro. No. Si se dice que un aminoácido está compuesto, pongamos, de hidrógeno, de calcio, de De carbono, carbono. de oxígeno, pero Sí. resulta que usted ve los átomos directamente. Si tienes una buena muestra y el microscopio es bueno, hay estructuras que han salido a una resolución a nivel atómico de 1,8 o 1,9 Armstrong, 2 Armstrong, y sí que los ves. Sí, Y entonces eso tiene una repercusión en el avance de la ciencia, de lo que usted sí, está haciendo. sí. Sí. ¿Se refiere a la microscopía electrónica? Claro. Sí, claro, muchísimo. De hecho, la microscopía electrónica lleva unos años, pero ha crecido mucho en los últimos 5 o 6 años, es cuando ha pegado el boom. De hecho, creo que fue hace 4 años, se concedió el premio Nobel a las 3 personas que inventaron, entre comillas, la microscopía electrónica. Bueno, una variante de la microscopía electrónica que es la criomicroscopía electrónica, que se usa con frío, con nitrógeno líquido. Y evidentemente es un cambio brutal, porque de no tener suficientes herramientas o las herramientas que había para conseguir averiguar o saber cómo era la estructura de una proteína o de un complejo, tardabas muchísimo y a veces no llegabas al detalle para poder ver exactamente cómo se unían dos proteínas o cómo cambiaban. La microscopía electrónica ha revolucionado todo, todo. O sea, porque en cuanto a la rapidez y en cuanto al detalle. ¿Qué proyectos tiene su laboratorio, el centro donde usted está trabajando a medio plazo? Pues es que ahora estamos centrados, como el COVID fue hace unos meses, estamos centrados de momento en COVID, en secuenciar, no, perdón, en expresar las variantes que vayan surgiendo, en averiguar la estructura de las variantes y ver cómo se comportan las diferentes variantes. Ahora mismo estamos centrados en eso porque aparte la mayor cantidad de dinero que el gobierno está dando es por proyectos COVID y la mayoría de los laboratorios se están yendo allí porque es la forma más rápida de conseguir dinero para investigación. Muy bien, Marisa, pues he aprendido mucho y no todos los días se habla con una figura de tanto nivel Hoy. científico. Yo aquí, que estamos todos en España confinados, hablamos un poco con el vecino y poco más. Pero esto es un placer ver cómo funciona la ciencia y ojalá alguna vez la gente normal y la sociedad tome conciencia de que se funciona con protocolos y procedimientos científicos o no Sí, vamos a ninguna parte. sí, Y sí, esto eso. explica la polarización política y el predominio de tanta violencia, de tantos problemas, es que no hay, no, la mente nuestra no está aprovechando el nivel científico en el que se está viviendo en los laboratorios y en otros centros, ¿no? Sí, Eh, hablamos, tenemos un idioma personal cada uno cortito, tenemos unos conocimientos muy limitados, el resto lo copiamos
de otros y claro, esto no puede conducir a gran cosa. Hay que dar un empuje y por eso estoy haciendo las entrevistas a científicas, sobre todo mujeres, Sí. porque, bueno, yo me he criado en bachiller y la carrera había muchísimas mujeres y normalmente eran más listas que nosotros, así que por eso digo, voy a empezar por las más listas. Yo no Bueno, sé si María, más listas, pero más organizadas, por lo menos en laboratorios, sí que somos, eso sí. claro, exactamente. Muy bien, pues muchas gracias, Marisa. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Gracias.